A reading from the book of Lectura del libro del Génesis. the whole world spoke the same. Toda la tierra hablaba una sola lengua con las mismas palabras. People were Al migrating emigrar el hombre de Oriente, upon a valley encontraron until una at the time llanura of en the el southern país de kingdom. Sinaar They said to y one se another, establecieron "Come, allí. let us Y mold se bricks dijeron and unos a carve otros, wood." vamos a preparar ladrillos They used y a fire, coserlos. stone, Emplearon and bitterness for ladrillos en wood. vez de piedras y And they said, alquitrán en "Come, vez de let us cemento. Y build dijeron, ourselves a city vamos and a a tower construir that una reaches ciudad, up to una the sky, torre que alcance so may al the name cielo of para its hacernos rise. famosos y Otherwise, para we no shall be scattered dispersarnos all por over la the earth." superficie de la tierra. The Lord came down to El see Señor the city bajó and a the ver la tower of ciudad y that la built torre que estaban construyendo The los Lord hombres said, y se dijo, "If now, son while un they are solo one people, pueblo con una all sola speaking the lengua. same language," Si esto no es más que they el have started to comienzo do de su this, actividad, nothing nada de will lo que later stop decidan them hacer from doing les whatever they resultará resolve to do. imposible. Let us then go down Voy a bajar y a confundir their su language, lengua, de modo so que that one uno will no not entienda la understand lengua what he del says. prójimo. Thus the Lord El scattered Señor them los from dispersó por there la all over the superficie earth, de la tierra and they stopped y building the cesaron city. de construir la That is ciudad. why it was called Por Babel, eso se llama for there Babel, the Lord confused porque the allí speech of all the confundió el world. Señor la lengua It de was toda from la that tierra, place y that desde he allí scattered los them all dispersó over the por earth. la superficie de la tierra. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Blessed the people the Lord Dichoso el has chosen pueblo to be que el his own. Señor se escogió como heredad. The Lord brings to naught El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, the plan of the Lord pero el plan stands del forever, Señor the subsiste por design of his siempre, heart los through all proyectos de su generations. corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Bless the nation, Dichosa la nación cuyo Dios es el the Señor, people he has el chosen for pueblo his que Él se own, escogió como looking heredad. down from heaven. El Señor He mira looks desde el down from heaven cielo, se and fija sees all en mankind. todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. From his fixed throne he beholds, Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. he who fashioned Él the heart, modeló cada he corazón who y knows all their comprende works. todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. I call you my friends, says the Lord. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus summoned the crowd with his disciples and En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. for whoever wishes Miren, to el que save, quiera salvar su vida la perderá, but whoever pero el loses que his life pierda su vida por mí y por el will Evangelio la salvará. save it. What profit is Pues it? ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? What could one give? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Whoever is ashamed Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta época descreída y malvada, the Son of Man will también be el Hijo ashamed del Hombre se when he comes in his avergonzará de él Father's cuando glory venga en la with the gloria angels. de su Padre entre sus He also santos said to ángeles. them, Y Amen, I say añadió, to you, there are les some aseguro standing here que who will not algunos de los que aquí until presentes they see no that the kingdom morirán of God has
sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Domini. Psalm 127 begins, "Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain." This is exactly what we see El in Señor our dice today from the book of Genesis. en el libro del Génesis con respecto a la Torre de Babel, That at first the whole world construyamos, spoke the same language, using the same vimos que el hombre habla un solo idioma, hablando las mismas palabras, y en cierto momento deciden edificar una ciudad, una torre, while there is que nothing llegue wrong hasta los with being cielos. creative and ¿Sí? using the gifts Mientras que God no hay has nada given malo en us. ser creativo y usar los dones que Dios nos ha dado, Motivation. el problema yace en Reading sus that they sought to motivaciones. make a name. They said, "We're going to Leemos make a name que for buscaban ourselves." hacerse famosos. Por eso es que Pride. estaban They haciéndolo, didn't want to depend on por God. soberbia. No Let's make a querían name for depender de ourselves. We Dios. don't need God. Decían, vamos a Very hacernos aggressive famosos, and no forceful necesitamos a Dios. regarding this. San Agustín escribió acerca de esto, Flood, as que they're después striving del to diluvio, fortify themselves against God, mientras se as if there could be esforzaban anything high for God, construir como para protegerse de Dios, como si hubiese algo demasiado alto para Dios. tower. Ciertos hombres They would soberbios not be edificaron una destroyed by torre the para flood if no one came ser later. destruidos por un diluvio si For they had viniera heard and recalled uno más that adelante, all iniquity, pues all recordaban iniquity had been que destroyed by the flood. todo They were pecado había unwilling to sido abstain destruido from por el diluvio. They sought Estaban the height of a no tower. dispuestos a They built a lofty tower. retenerse del pecado, así que edificaron una torre alta. Caused this Dios vio su disorder to soberbia descend y upon them, causó that they este might desorden speak sobre and ellos, understand one que another. hablen pero no se Tongues entiendan became unos a different otros. through pride. Y así las lenguas se volvieron diferentes por la soberbia. Augustine said, "But the sin of Hay pride mucho en lo que dice San Agustín, que independence este of God, pecado that de soberbia was found." We can see people saying that es ahí donde se encontraba el pecado. they knew that Y la gente dice, people of the earth had come from la gente de la tierra and his wife. provenían de Noé y su esposa después del diluvio. Toda vida fue destruida durante el diluvio, excepto aquellos en el arca, Noé y su familia. Así que ahora dicen, si edificamos, sabemos que el agua llegó incluso sobre las montañas más altas. Así que si hacemos una torre más alta que las montañas, podemos salvarnos del castigo de Dios. Hubiera sido más fácil que se arrepintieran. Por eso ocurrió el diluvio, en primer lugar, por los pecados de la gente. Pero ellos no, ellos querían ser completamente independientes de Dios. Querían poner todo ese esfuerzo en lugar de sencillamente arrepentirse. Nuevamente, San Agustín dice acerca de este pasaje, no estaban dispuestos a abstenerse del pecado. Así que decían, vamos a utilizar nuestra inteligencia para protegernos contra el castigo de Dios, la justicia de Dios. El Señor más adelante dice en el Evangelio, aquel que se exalta será humillado. Y el Salmo de hoy, el Salmo 33, se relaciona muy bien con la construcción de esta Torre de Babel. Escuchamos que el Señor frustra los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Y dice, por otro lado, feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Nosotros queremos ser esa nación, que nuestro Dios es el Señor, el Dios único y verdadero, porque demasiado a menudo vemos lo que sucede cuando no tenemos al Señor como nuestro Dios, cuando nos ponemos a nosotros mismos en lugar de Dios. Surge el caos. Cuando nos exaltamos tenemos que estar preparados para caer. Dios intervino en la edificación de esta torre al confundir las lenguas y dispersarlos por todo el mundo. Los humilló, así como lo habían rechazado. Habían rechazado su dependencia de Él. Pero empezamos a ver la sanación de esta confusión, de esta división, en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende. Anteriormente, así como las lenguas que habían sido confundidas por el pecado de la soberbia, ahora, gracias al Pentecostés,
personas de diferentes naciones podían entender el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo. Vemos cómo Dios continúa obrando a través de la iglesia para lograr la unidad en fe, esperanza y amor. Rogamos pidiendo esa gracia para aumentar en esa gracia de humildad que nos sirve para combatir la soberbia y el egoísmo, y que busquemos esa unidad que Cristo buscó, que proviene a través de la adherencia de la verdad, sin transigir y al vivir en la verdadera caridad, sin buscar destruir a los demás. En el Evangelio de hoy, el Señor nos desafía con las condiciones para seguirlo, y el camino no es fácil. Él dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. No nos gusta renunciar a nosotros mismos, no nos gusta sufrir, y tampoco le gustaba a Pedro. Es lo que escuchamos en el Evangelio de ayer, que a pesar que el Señor lo levantó, que recibió esa gracia de Dios para reconocer que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y el Señor lo nombró la roca sobre la cual edificará su iglesia, Pedro se llenó de soberbia y buscó el papel de liderazgo. Pedro dijo, cuando el Señor estaba predicando sobre su sufrimiento, Pedro le dijo, Dios lo prohíba, Señor. Y Jesús le reprocha, le dice, apártate de mi vista, Satanás. Tú no estás aquí para liderar a Dios, sino más bien para seguirlo. Así que el Señor dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz. Recordemos que eso fue también lo que dijo el Señor ayer. No estás pensando como Dios, sino como los hombres. San Pablo nos recuerda que hemos de renovarlos por la renovación de nuestras mentes. En nuestra naturaleza humana no quiere nada que ver con el sufrimiento y la renuncia. San Pablo también nos recuerda en su carta a los Corintios que la palabra de la cruz es necedad a aquellos que perecen, pero es el poder de Dios a través del cual somos salvados. Es a través del poder de la cruz, de la renuncia propia, que el Señor obra y logra nuestra redención. Una vida vivida siguiendo a Cristo es una que está dispuesta a hacer sacrificios por amor a Él. Si estamos dispuestos a renunciar a nuestro egoísmo diario y buscar superar todo obstáculo a la gracia de Dios, podemos amar a Dios más plenamente. El Señor dice, hoy también, el que desea salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida en nombre mío y el del Evangelio la salvará. Así que si nuestra prioridad es aferrarnos a la vida terrenal, nos frustraremos. Nunca estaremos saciados plenamente en esta vida. Como la Madre Angélica diría, esta es una vida hermosa aquí sobre la tierra, pero solo en el contexto de su propósito, que es prepararnos para la vida próxima, la vida eterna. Anoche en la cena, en el monasterio, estábamos leyendo algunas de los escritos de la Madre Angelia, en la sección en donde habla sobre la muerte. Es natural tener miedo a la muerte. No pensamos suficiente en el cielo y la vida eterna, pero me llamó la atención cuando estábamos leyendo cómo está vinculado al Evangelio de hoy. Si queremos salvar nuestra vida terrenal, la perderemos. Es cuando estamos dispuestos a renunciar a todo lo que queremos en esta vida por amor a Dios. Es ahí donde encontraremos vida eterna. Concluiré con algunas de las palabras de la Madre Angélica acerca de buscar aferrarse a esta vida terrenal y cómo debemos siempre mantener la mirada en Dios y el cielo. Lo extraño es que no queríamos vivir en un mundo material para siempre de todas formas. Seguro, este mundo puede ser un lugar interesante, pero no conozco a nadie que quisiera vivir aquí indefinidamente. Eso significa que permanecerán después que todos sus seres queridos hayan muerto. De hecho, si les dijera, buenas noticias, podrás vivir aquí en la tierra para siempre, probablemente celebrarías durante una noche, pero luego recaería sobre ti un cansancio y tristeza terribles. No conozco una persona capaz de levantarse cada mañana, cepillarse los dientes, vestirse y comer desayuno, milenio tras milenio. Todo el mundo se da cuenta que este mundo es temporal
y que nosotros como seres humanos no podemos tolerarlo como un lugar permanente. El cristiano sabe que su alma puede vivir eternamente solo en el cielo o el infierno. La única forma que podemos entrar a la eternidad es dejar esta tierra. Y la verdad es que la muerte no es la parada final en el camino. La eternidad es la parada final y la muerte es como llegamos ahí. El alma es la viajera y el alma nunca morirá.